Bienvenidos, hoy es la tercera noche que estamos con la dialéctica mediática. Hoy nos toca la película The Truman Show. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más sobre el análisis de esta película, pero antes, ¿qué creen que es esto? Esta imagen que están viendo aquí. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo es la caverna de Platón, en donde dice que no vivimos la verdad, sino interpretamos sombras diseñadas por otros. Entonces ustedes se están dando cuenta ahí de que el mundo está afuera, pero ellos están encadenados viendo solo sombras de lo que el sistema les está poniendo a ver a ellos. Y en el sistema vemos un gobierno, un ejército y una religión que les están proyectando ahí las sombras dentro de la cueva. Entonces, este show de Truman tiene mucho que ver con eso que acabamos de ver de la imagen de la caverna, pero eso lo vamos a responder al final. Lo más importante es entender lo que esta película ha causado por todos los años desde que se estrenó en 1998. Y esto se llama el delirio del show de Truman o síndrome Truman. Los psiquiatras como Joel e Ian Gold han tratado a pacientes que creen firmemente que sus vidas son un reality show filmado para el entretenimiento de otros. Imagínense, esta misma película ya se volvió un caso de estudio para gente que tiene un tipo de esquizofrenia o paranoia, en donde sienten que todo el mundo los está observando y están dentro de una película. Otra cosa súper interesante de esta película es de que los rankings de audiencia y crítica, por ejemplo, si ustedes buscan en el top 250 mejores películas de todos los tiempos en IMDb, dice que la película está en el puesto 128 con una calificación de 8.2 de 10. En Rotten Tomatoes cuenta con una de las puntuaciones más altas para una película de finales de los 90, con un 94% de aprobación por parte de la crítica especializada y un 89% de la audiencia. O sea, y eso es raro porque por lo general a veces en Rotten Tomatoes los mismos críticos puntean bien alto, pero la audiencia lo puntea bajo, o al revés, que los críticos la puntean baja, pero la audiencia la puntea alta. Y esta es una de las pocas películas que casi está a nivel de la crítica como de la audiencia. Y por último, Metacritic tiene una puntuación del 90 de 100, lo que indica aclamación universal. O sea, la película es una película de culto prácticamente. Entonces, ¿por qué es tan aclamada esta película y qué trasfondo oculta? Pero antes de responder, veamos la inspiración de la película. La primera parte de esto, el mundo perfecto. Películas de mundos perfectos. Estas películas tienen como los mismos guiones siempre. Y entre esos guiones podemos ver películas como Pleasantville, hay una película de Barbie, y esta hace poco una amiga me lo compartió y se llama Blink Twice, pero todas manejan el mismo contenido y el mismo guión. ¿Qué nos quieren decir sobre los mundos perfectos? Bueno, en esta película de Pleasantville dice que todo es perfecto y en blanco y negro, así como lo pueden notar en la película, así como hecha en los 50s, y ahí aparece Tobey Maguire y Reese Witherspoon. Pero de repente una señora con su esposo, ella es la esposa perfecta, pero un día decide engañar a su esposo y pasa de blanco y negro a color. O sea, como que su vida se llenó de colores al momento de que ella cometió una infidelidad. Entonces ya no era la esposa perfecta. Luego, también en otra parte de la película, todos siguen blanco y negro, pero en algunos lugares ya empiezan a agarrar colores, y entre esos, una mujer que está con su novio agarra una manzana de color rojo y se la da a él. Y después, pues ellos tienen intimidad y se ponen de colores también. Entonces es interesante cómo el mensaje aquí es que cuando se rompen las reglas del mundo perfecto, en este caso, todo empieza a dar color. Como que ese es el trasfondo de esta película. Y aquí en donde ya tienen color después de un momento íntimo. Y luego tenemos la otra película que es Barbie, porque no solo mantienen ese mismo guión y estructura, sino que también siempre empiezan con algo que es perfecto. Entonces el mundo de Barbie era totalmente perfecto hasta que ella descubre que ya no se puede poner de puntillas. Entonces, en el momento que se pone en pie plano, se vuelve imperfecta y empieza a dudar si quiere seguir las reglas de su mundo perfecto. Luego, en este mundo, casi siempre ella se casaba con Ken, pero en este caso ella ya no quería casarse con él, sino ser independiente. Por lo tanto, ella sale al mundo, o sea, ella sale de su mundo perfecto para ir al mundo real y decide volverse una persona normal, por así decirlo, y no querer vivir con el novio. Entonces prácticamente se desconecta del novio y vivir para ella misma. Y por último, esta de Blink Twice. Me llama mucho la atención porque es un millonario que es obsesivo compulsivo
y que todo esté perfecto y ordenado. O sea, él no solo era ya millonario, sino que todo le gustaba que fuera perfecto. Y le gustaba que todo el mundo se vistiera de blanco. Y también ellos, al momento en que él jala a estas personas para meterlos en su isla, es un paraíso desconocido. Nadie sabe dónde queda el lugar, pero están en una isla donde todo el mundo es feliz y todos vestidos de blanco. Como que ya saben qué tipo de guión tiene esto, ¿verdad? Y siempre hay una cena donde todos comparten, todos vestidos de blanco en una cena donde siempre tienen que comer y disfrutar. Entonces es como la cena perfecta. Hasta que la chava, y esto es súper interesante, se toma el veneno de la serpiente. Al tomárselo les hace tener conocimiento del bien y del mal, de lo que sucede en ese paraíso perfecto. O sea que al momento de beber de ese veneno, ella descubre cosas malas que pasaban dentro. Y al final, pues el dueño, que era un obsesivo compulsivo, les ocultaba la verdad, supuestamente, de que él era un abusador de poder y se aprovechaba de las mujeres que llevaba a su paraíso perfecto. Entonces es exactamente la misma historia del enemigo. Entonces los guiones de los mundos perfectos en las películas se estructuran con todo parece ordenado, hay algo raro que está sucediendo ahí, el protagonista despierta, se revela y descubre que el sistema era falso. En resumen, guiones es de rebeldía, romper las reglas y el Dios es el villano y un abusador de poder. Siempre el villano lo interpreta a alguien que tiene las características de Dios. Entonces, parecido a lo que sucedió en el cielo y en el jardín del Edén. Rebeldía, romper las reglas y Dios es el villano y un abusador de poder. Así es como Satanás decía sobre Dios. Y es interesante porque vimos que en Pleasantville, pues ellos comían de la manzana, rompían las reglas, la rebeldía de Barbie, ella no quería casarse con el novio, pero qué interesante porque en la simbología bíblica, el novio es Cristo, entonces la novia es su pueblo. Entonces Barbie decide, no, yo no quiero estar con Cristo. Y por último, en la tercera película vemos que es la misma, exactamente es Dios, que todo el mundo está de blanco en un paraíso y todo, pero la serpiente le revela a los demás que él es un abusador de poder. Entonces vamos viendo que todos esos mundos perfectos mantienen una misma estructura de guión. Entonces la pregunta aquí es, ¿y Truman Show aplica con ese guión? Segunda parte, el arquitecto. Veamos el contexto de la película de Truman Show. Para los que no lo han visto, les cuento un poco. Truman Show es un bebé no deseado donado para un reality show. Entonces aquí ven las fotos de él de pequeño, va creciendo, pero crece con las cámaras. Él no sabe que está en un reality show, sino simplemente él mira un mundo normal, así como ustedes están ahorita, y ustedes no saben si ahorita los están grabando ustedes y son los protagonistas de un show dentro de un reality. Él vive en un domo hecho dentro de una isla. Aquí no se ve bien el cuartillo que está ahí metido, pero aquí sí se puede ver mejor el domo, en donde ese domo lo hicieron como una isla. Todos son actores los que están ahí, menos Truman. Truman no sabe la verdad, entonces él simplemente es parte de ese mundo. Y Christoph es el creador y director del reality show, el arquitecto de todo esto. Entonces Truman desde niño soñaba con ser explorador, pero para que no saliera del set tuvieron que ingeniarse un trauma, porque él dice, ya sí, yo quiero conocer el mundo y todo, y los maestros, no puedes salir del mundo, ¿verdad? Porque no sabes que sos el protagonista de este show. Entonces lo que hicieron fue que un día él fue a navegar con su papá y se ahoga el papá. Obviamente aquí hay un buzo a la par dándole oxígeno al papá porque el papá era un actor, y hacen como que se muere y crean un trauma a Truman para que él nunca más regrese a querer explorar. En su adolescencia él conoce a una chica que le gustaba que se llamaba Lauren. Pero al ver que él se iba a ir con Lauren, los mismos de la producción le metieron otra chava que se llama Merlin. Entonces que chocó con él de pura casualidad para conocerse. Pero él seguía insistiendo y un día se volvió a encontrar con esta Lauren, lo cual ella, o sea, él la invita a salir y ella accede. Pero ella se lo lleva a la playa para que no los encontraran, porque ella sabía que todo era un show. Entonces de repente aparece el papá de ella, pero ella dice, este no es mi papá, lo cual ella dice que no lo conoce y le confiesa que su verdadero nombre es Silvia. O sea, su nombre Lauren era de la actriz. Y que nada de su mundo es real. O sea, ella es la primera persona que le dice a Truman que nada de lo que está viviendo es real, sino que es un show. Se la llevan rápido y el papá dice que se va a Fiji. Así como que diciendo, me voy muy lejos de acá. Por lo tanto, crece Truman
y sigue con su vida ordinaria y llega todas las mañanas y saluda a sus vecinos y siempre les dice, si no los veo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, pero todo bien programado. Al final, él se casó con Meryl. Su mejor amigo de toda la vida, Marlon, es otro actor que siempre lo ha venido acompañando y siempre, cada vez que estaban juntos, mencionaba una marca, igual su esposa. Entonces era así como, y él siempre decía, ¿hacia dónde están viendo? Porque están enseñando una marca siempre cuando estoy hablando con ustedes y no me toman en serio. Que si todo era la publicidad del show. Un día le dice a su esposa que se vayan de viaje, pero ella le dice que tienen deudas que pagar y por eso no se van. O sea, ella misma le dice a él, no podemos salir de viaje porque tenemos que pagar estas deudas. Y al salir a trabajar, empiezan a pasar cosas raras. Primero es que se cayó del cielo un reflector, un reflector de luz de la nada. Él está así, voy a salir al carro y va viendo que va cayendo eso y se rompe y dice, ¿qué es esto? ¿De dónde salió un reflector del cielo azul? Luego se topa con un homeless que se le hace conocido y resulta ser que es su papá el que perdió en el mar. Pero al momento de darse cuenta, un grupo de gente se lo para llevando para sacarlo del set, haciendo para Truman todo mucho más extraño. Y hasta cuando él va poniendo la radio, en la estación de radio, va narrando todo lo que está haciendo él. O sea, que como que diciendo, el programa también se transmitía en la radio. Entonces, imagínense, y ahorita Truman va manejando y saluda a no sé quién. Entonces él se queda así como, ¿cómo es que está narrando lo que yo estoy haciendo al mismo tiempo? Luego se preocupa y rápido se va a meter a un edificio que nunca había entrado en su vida. Y cuando entra ahí se da cuenta que hay grupo de cámaras y maquillistas y los guardias de ese lugar lo sacan de ese edificio. Entonces él dice, voy a pagar un bus y me voy a ir a Chicago porque tengo que salir de la ciudad para saber si esto no es un sueño, estoy loco. Entonces, casualmente o de repente se daña el bus y no se puede ir y el piloto le dice, ya bájate, a veces no se puede y te vas a quedar en esta ciudad. Entonces Truman se las ingenia y se va con su propio carro para poder salir, pero siempre lo obstaculizaban en el tráfico. Y él quería como que poder salir, hasta le dice a la esposa, mejor maneja vos, yo logro salir de acá y casualmente hay un accidente que se cayó cosas radiactivas y que no puede salir de la ciudad, a lo cual a él no le importa y salta de ahí. Pero lo logran atrapar los cuates que están vestidos de traje radioactivo, se lo llevan de regreso a su casa. Todo para que él no pueda salir del set. Entonces él un día se las ingenia y baja a su sótano y decide acampar, a lo cual el director o el arquitecto le parece raro y manda a su mejor amigo a averiguar qué pasó, porque se queda dormido, pero como que no ve mucho movimiento ni nada. Que si se había escondido y puso un Frosty como de su cuerpo para él poder escapar, y cuando se dan cuenta, él ya estaba en el mar, en un velero. Entonces lo empiezan a controlar el clima para que él se ahogue, sino que para que él se ahogue, salga de ahí y tenga ese trauma de regresar otra vez a la tierra, pero él viene y les dice que lo tendrían que matar. O sea, él grita al cielo y dice, me tendrás que matar, pero no regreso a donde yo estaba. Entonces le paran el viaje, pues, o sea, le paran el clima hasta que él llega a topar con el domo. Y cuando topa con el domo, se da cuenta que es un set y encuentra unas escaleras de ese set y se empieza a subirlas hasta que encuentra la salida. Pero antes de salir, le habla al arquitecto, le habla al director de eso y le dice que su mundo es cruel afuera y que él lo que quiere es que se quede ahí porque él lo ama, porque es su creador. Entonces él le responde, buenos días, buenas noches y buenas tardes y me voy, ¿verdad? Entonces es interesante porque ahí termina la película, obviamente que después se va a topar con la chica que él quería y etcétera. Pero si empezamos a analizar punto por punto esta película tiene cosas bien simbólicas. Para empezar, todo el mundo pensaría, así es como la Matrix, vivimos en una simulación, sacan un montón de teorías conspirativas así por TikTok que dicen que esto es un tipo de Matrix que nosotros vivimos y vivimos programados. Al momento que él deja solo al arquitecto, sin show, es interesante cómo este arquitecto siempre estuvo metido en la luna. O sea, en el set había una luna y él estaba metido ahí y él se queda así como diciendo, perdí a mi hijo. Pero es un guión muy parecido a algo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa este arquitecto en la vida real? O sea, ¿a quién simboliza él?
Bueno, en la masonería existe el gran arquitecto del universo, que en sus iniciales es Gadu, y es un concepto simbólico de Dios. No es un nombre propio, no está defendiendo doctrinalmente algo, sino que permite que cada miembro lo interprete según su religión. ¿Qué se refiere con esto? Que si para un cristiano masón es el Dios de la Biblia, para un judío es Yahvé, para un musulmán es Alá, para un deísta es una inteligencia suprema creadora, y para alguien más filósofo o ateo es el principio del cosmos y todo. Bueno, no sería ateo, sino más bien gnóstico. Y en este caso, el arquitecto sería Christoph. ¿Y por qué sería Christoph? Porque el nombre Christoph es Christ of, sin Cristo. Porque la filosofía de la masonería es, no importa en quién crees, pero la cosa es que vos creas que hay un Dios. Pero no dice que sea cristiano, solo dice el que vos querrás creer. Entonces es el gran arquitecto del universo. Entonces coincide con lo que ellos están poniendo porque es sin el Cristo. Simplemente es el gran arquitecto. Y no solo eso, sino que estas gradas que él sube para poder salir son las mismas gradas del conocimiento que tiene el clan de York. Está el rito escocés aceptado en la masonería y está otro que se llama el rito de York. Y el rito de York tiene varios niveles así con esas gradas que ustedes ven ahí arriba hasta llegar a la iluminación. Y lo mismo hace Jim Carrey cuando va subiendo para poder salir del set. Entonces, cuando sale por esa puerta, no es como que salga a un lugar iluminado, sale a un lugar oscuro. Entonces no es como que, sí, encontró la luz, sino más bien encontró lo oculto. Es la puerta al ocultismo. Y si recordamos de qué lado está la masonería está del lado del santuario romano, al que pertenece a Azazel, a Satanás, que pelea en contra del santuario hebreo, el que está en la Biblia. Entonces podemos darnos cuenta que el ocultismo que guarda esa película es para decirnos qué es lo que ellos quieren comunicar, cuál es el trasfondo. Pero ¿qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que Jim Carrey está involucrado en la masonería. Tercera parte, Jim Carrey. Jim Carrey es un personaje muy controversial últimamente, pero él es una persona que aparece en shows y sale haciendo cosas que uno no esperaría. Gracias por venir. ¿Qué es eso? ¿Es un signo de pandilla? ¿Tienes? Oh, como si no supieras lo que es. No sabes lo que es eso. No. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. En tant qu'acteur, chaque personnage que vous incarnez, c'est comme l'argile du sculpteur que vous façonnez à la forme de votre cœur. En otra entrevista también vuelve a decir lo mismo. O sea, en uno como que queriendo exponer a los Illuminati y todavía le dice el presentador, ¿por qué haces eso, verdad? Y el otro como que tú no supieras si tú también sos parte de eso, le dice. Y lo expone a él. Lo interesante es que después de esa entrevista, como a la semana muere su novia. Entonces como que, y todo el mundo empezó como que a hilar los cabos y decir, no, fijo, lo mataron la élite y que no sé qué. Pero miremos esta otra entrevista que fue más reciente después de eso. I've covered a lot of fashion weeks. This is the first time I've run into Jim Carrey. Wait, tell me, is it true you're wandering the streets? You need a date to the party? What's up? No. I'm doing just fine. I just, there's no meaning to any of this. So I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. They're I celebrating. mean, you got to admit it's completely meaningless. Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons, in boy, that is just the absolute lowest aiming, possibility that we could come up with. It's like icons. Do you believe in icons?
I don't believe in personalities. I don't believe that you exist, but there is a wonderful fragrance in the air. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? Artistry, you're one of them. On the good foot. Ha! Yeah. You shut it down now. Bueno, en esa entrevista él prácticamente está diciendo que él no es nadie y ella solo es una energía ahí. O sea, él está hablando nonsense ahí. Y esta es una de las últimas que él ha hecho. I don't exist. So they're all characters that I've played, including Jim Carrey, including Joel Barish, including any of those things. They're all characters. You know, Jim Carrey was a less intentional character, right? Because I thought I was just building something that people would like, but it was a character, you know. So it's, you know, I played the guy that was free from concern, so that people who watched me would be free from concern. O sea, él prácticamente dice que no existe y que Jim Carrey simplemente es otro actor que él interpreta. Pero él no es nadie, dice. Entonces, si él no es nadie, y no solo eso, sino que también su filmografía dice mucho de él, porque él interpretó La Máscara, una de las películas con las que él empezaba, esa y Ace Ventura. Entonces, en esta película es de un alter ego donde él lo cambia cuando se pone la máscara y le da poderes. ¿Sí? Como que diciendo todos los personajes que yo interpreto, esos son los poderes que yo tengo, ¿no? Eso es lo que le han dado de mensaje oculto. Lo interesante es que esto fue el fin de semana. Eso no fue hace mucho. Y resultó ser que esta persona que se llame The Alexis Stones, este brother hace máscaras y él se vistió de Jim Carrey. Y todo el mundo decía que esta persona no parecía a Jim Carrey cuando salió en las entrevistas y todo, porque salía muy soft y todo. Y lo más cool y lo más interesante es de que él logró hacer re bien el personaje y lo reveló hace poco. Lo reveló creo que el domingo, diciendo sí, no era Jim Carrey, era yo. Entonces se pueden meter a su página para que vean cómo hizo el proceso. Hace de otros personajes también. Pero es interesante porque mismo Jim Carrey lo dijo antes. Va a aparecer gente que no soy yo interpretándome a mí, decía. Y esto fue para una premiación este fin de semana. También tenemos el The Truman Show, en donde él es protagonista de una vida escrita por guionistas. O sea, como que dando a entender, mi vida es un guión que yo no la controlo. También hay otra que se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que supuestamente es una película romántica en donde a él le borran la memoria y no recuerda lo de su novia. Y no solo él, sino que también su novia se borra la memoria, pero como que había algo ahí, que había un sentimiento que los vuelve a encontrar y los vuelve a unir. Como que diciendo, qué bonita la película, pero el trasfondo es bien heavy porque les están diciendo prácticamente cómo borrar las memorias y volverles a crear otro personaje. Y también interpreta a Dios en una película, que le dan poderes de Dios. Entonces, hay muchas cosas bien interesantes dentro de su filmografía que te empiezan a decir algo, ¿no? Entonces, ¿acaso es una dialéctica esto? Para los que es primera vez que vienen, ¿qué es una dialéctica? Igual pueden ver los otros 2 episodios anteriores, ahí lo explicamos con más detalle. Aquí ya solo voy a poner el repaso de un resumen, en donde lo que se busca es que predomine la síntesis. O sea, el objetivo está en la síntesis, pero la síntesis saca dos competidores, por así decirlo, la tesis y la antítesis. Por ejemplo, cuando vino la cerveza brava a Guatemala, los de cerveza gallo estaban muy asustados porque era una cerveza muy barata. O sea, la cerveza gallo costaba como en esa época 8 o 9 quetzales y para esa época era demasiado caro. Entonces viene Brava con precios de 1 quetzal y deciden ellos a sacar Dorada Ice, que es prácticamente una gallo disfrazada, y la vendían también como a 2 o 3 quetzales. Entonces lograron su objetivo, que entre estas 2 marcas, que pudiendo ser competencia entre ellos mismos, realmente era una forma para poder destruir a Brava. Y hoy en día ya no existe Brava. O sea, que al final lograron su objetivo. Pero este es un ejemplo de dialéctica, de que al final el dueño es el mismo. Lo que cambia es que él creó los 2 competidores. Lo mismo pasa en la religión. Hay una dialéctica donde Satanás es el hombre ahí bello que ven en medio, pero él se hace pasar por lo grotesco, como el cachudo, pero también se hace pasar por Cristo. Entonces crea estas 2 versiones porque él lo que le interesa es que lo lleguen a adorar. Entonces,
Él promueve la antítesis, o sea, promueve lo grotesco para que la gente busque a Cristo. Pero ¿cuál Cristo? ¿El Cristo de la Biblia o el Cristo que él inventó? Y eso es lo que mucha gente no sabe. La misma Biblia lo menciona en 2 Corintios 11:14. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si ustedes ven, ese es un orden a través del caos, porque la síntesis creó estos dos, pero te promueve un Cristo como el de la primera venida. Pero después de la primera venida de Cristo y cuando él subió con, la misma Biblia lo describe, con pelo blanco, con ojos con fuego, con sus trajes de sumo sacerdote. Entonces, este es el verdadero Jesús. Pero ese otro Jesús fue el de la primera venida que hoy lo está imitando el enemigo. Pero este es el que pertenece al verdadero santuario. ¿Por qué? Porque Jesús está con sus vestiduras de sumo sacerdote haciendo la expiación por todos nosotros en este momento. Entonces, mucha gente no sabe eso. Entonces, hay una lucha entre dos santuarios. Esta es la famosa guerra espiritual. Tenemos el de un santuario de un lado y el santuario verdadero, que es el que está en la Biblia. Entonces, ¿de qué lado de la dialéctica se encuentra Jim Carrey? ¿Él está del lado de la tesis o está del lado de la antítesis? Es la tesis. Porque en la antítesis te ponen a Christoph, pero en la tesis te ponen a Jim Carrey. Pero ¿de qué parte sigue siendo él? Sigue siendo parte de la síntesis. La gente lo defiende, dice, no, él se quiere salir de ese mundo, él ya está hablando mal de los Illuminati. Sí, porque esa es parte de la dialéctica. Él habla mal de los de la antítesis, pero al final él es parte de la tesis. Por eso él dice, yo no soy nadie, porque yo sigo en un papel. Jim Carrey es un papel. Entonces él mismo lo está diciendo, yo soy la tesis. Cuarta parte, la tesis de Truman Show. Entonces, la película de Truman Show no es como lo que acabamos de mencionar ahorita, que sí, que cosas de conspiración, de masonería, etc. Más bien, Christoph es el creador, pero él es el villano, pero tiene todas las cosas de Dios, ¿no? Luego tenemos a Truman, o True Man. Él es el héroe, pero es el rebelde, porque él decide salirse de un paraíso que el creador le había creado a él. Se decide desconectar del creador. Tenemos a la esposa, que es Eva. ¿Por qué? Porque fue la esposa que le dio el creador a él. Pero él no quería a esa esposa. Él quería a la otra, la que le pasó toda la información, la que está en contra de Dios. Entonces, es la gran ramera, porque hasta está vestida de los colores escarlatas, si la ven bien. Entonces, todo el guión es un tema bíblico. Y el papá que estaba de homeless es el padre olvidado, muy sencillo y humilde. ¿Como quién? Como Jesús. Porque él fue a buscar a su hijo y todavía lo ama, pero lo fue a buscar de manera sencilla. Entonces, todo el guión tiene principios bíblicos. Es más, cuando cae el reflector, hay cosas que no están ahí por nada. Si lo enfoca la cámara es porque algo quiere que la gente vea. Y el reflector dice Sirius C9 Canis. Es la estrella más brillante que existe en nuestro sistema solar. Pues de las que ustedes logran ver, es una de las estrellas más brillantes. Y también representa a Osiris, porque la agarra creo que es desde la cruz que está de este lado. Entonces es una oración pagana egipcia solar. Pero también Osiris representa a Lucifer en el ocultismo, por ser una de las estrellas más brillantes. Por eso es que él se hace llamar The Morning Star, o la estrella de la mañana. Entonces otra cosa interesante de eso es de que cuando cae el reflector y tiene el nombre de una estrella, es una estrella caída, o sea, un ángel caído. Otra cosa, en el velero tiene el número 139. Y si ustedes se ponen a buscar versículos y todo, es interesante porque en el Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué quiere decir? Que lo conocía re bien. Entonces, el hecho de que lo hayan puesto en el velero es porque a Truman todo el mundo lo conocía, y sobre todo Christoph. Entonces, él da sus últimos pasos a la oscuridad. O sea, él sale del paraíso para irse a la oscuridad. Entonces, ese es el verdadero trasfondo del mensaje de la película.
Le podemos agregar conspiraciones, masonería, etcétera, pero realmente es el mismo guión que vimos desde el principio. Entonces se repite el patrón de todas las películas, son los mismos guiones. Recuérdense, todo parece ordenado, todo está ordenado para Truman. Hay algo raro para Truman, pasaban cosas raras y decía aquí no pertenezco. El protagonista despierta, se revela y por último, él cree que el sistema era falso. Entonces nos quieren hacer creer que nuestro sistema es falso, pero realmente no lo es. Bueno, el sistema del gobierno que manejamos es falso, pero el sistema que Dios ya había creado para nosotros, de este planeta y todas las cosas que hay, era para nosotros y es el verdadero. Entonces regresamos a las mismas reglas de estos guiones: rebeldía, romper las reglas, y Dios es el villano y un abusador de poder. Así es como acusa Satanás al Padre en todos los relatos bíblicos. Entonces el problema es el mundo perfecto. Realmente ese es el problema, con todo lo que acabamos de ver. Quinta parte, la caverna de Platón. Entonces aquí regresamos a la caverna de Platón. Entonces, si se recuerdan, están todos los del sistema del poder, que es la religión, el gobierno, la economía o el ejército, y le están enseñando a estas personas que los tienen atados a ver algo, pero no saben cuál es la realidad de las cosas. Entonces, es interesante porque ellos están acostumbrados a seguir viendo lo mismo que les enseñan. Pero de repente uno despierta y sale de la caverna. Al inicio es incómodo al salir de la caverna, porque si ustedes salen de una matinal o salen de un lugar oscuro y les pega el sol, obviamente es incómodo para la vista. O sea, la verdad es incómoda. Pero poco a poco uno se va acostumbrando a la verdad hasta que uno entiende lo que ve en su horizonte y se sorprende. Y eso es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros descubrimos la luz de la palabra, es incómodo para nosotros porque nos dice muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal. Pero sin embargo, si la seguimos leyendo y hacemos el continuo sacrificio del santuario, vamos a irlo perfeccionando, no solo la palabra, sino que también nosotros mismos. Y eso nos va a permitir alcanzar una buena relación con Dios y volvernos a conectar con Él. Pero una vez liberado de la caverna, ¿cuál es el verdadero objetivo? O sea, que el objetivo de Truman Show no es el campo de batalla, el mundo creado que le habían hecho, sino la percepción de la mente de quien lo ve. Ojo con eso, es la percepción, el campo de batalla. Entonces, el campo de batalla que nosotros vemos aquí, el problema no era el domo, el problema era la percepción. O sea, nosotros a veces creemos que es nuestro sistema lo que está mal, pero no es el sistema el que está mal, es cómo nosotros percibimos el sistema lo que está mal, o sea, lo que está aquí. Entonces, pero incluso si existe un arquitecto que diseña sistemas, el verdadero campo de batalla no es el sistema, sino bien es la mente. O sea, que lo que más tenemos que cuidar nosotros es nuestra mente. Nosotros, si queremos, la podemos meter dentro de una caverna, o si queremos, realmente la podemos sacar de ahí a través de la luz de la palabra de Dios. Pero eso depende de nosotros y de nuestra decisión. Estamos acostumbrados a echarle la culpa al gobierno, estamos acostumbrados a echarle la culpa a Irán, a Estados Unidos, a Israel, a lo que sea. Vamos a echarle la culpa a medio mundo, pero realmente nunca nos miramos nosotros cómo estamos. Y es nuestra mente la que debemos de cuidar. Entonces, conclusión. Tú puedes salir del domo y seguir prisionero de tus pensamientos, porque aunque cambies de mundo, si tu mente sigue viendo el diseño como opresión, volverás a rebelarte. Entonces no importa en dónde estés vos, como dirían un dicho que decía que el oro es verde donde vaya. O sea, no porque cambie el ambiente, el oro va a dejar de ser oro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y esto fue algo que le sucedió a la mujer de Lot. Porque ella, a pesar de que salió de su ambiente, Sodoma nunca salió de ella. Entonces, eso era un tema mental de ella y por eso fue destruida. Ahora, la reflexión acá es, la batalla no es el lugar, es la persona. Y Truman Show enseña eso. Te enseña un sistema como que diciendo el culpable es el que diseñó el sistema. Y también queremos echar la culpa al segundo que hizo el sistema a nosotros, que es el enemigo. Pero al final no es una lucha de sistemas, es una lucha de nuestra mente y del poder que puede hacer Dios a través de nosotros y de transformarnos. Entonces, si Truman nos mostró un mundo diseñado,
El próximo episodio mostrará que el verdadero enemigo no es el diseño, es la mente que interpreta el diseño.